a la parte de la LCD. Entonces vamos a retomar un poco más los periféricos de este microcontrolador. Vamos a seguir un poco con lo que serían las entradas y salidas, es decir, con el GPIO que ya hemos estado viendo. Nos falta la parte de las interrupciones en GPIOs. Bien, las interrupciones de los GPIOs van a ser las primeras que vamos a ver, aparte de las interrupciones no enmascarables. Esta interrupción es enmascarable, es decir, lo podemos deshabilitar o habilitar individualmente. Entonces vamos a seguir con esto. Bien, antes de empezar a ver cómo es esta interrupción o cómo la activamos o cómo la procesamos, tenemos que ver una parte muy importante que está vinculado a esto. Estos son los switches mecánicos y que por lo regular está vinculado a las entradas de nuestros GPIOs, y por lo regular nosotros apretamos un switch o es lo más sencillo o el actuador más sencillo de controlar. Bien, entonces, ¿qué es el problema que hay en estos switches? ¿O por qué tanto hincapié en ver este tipo de actuador? Estos switches por lo regular son mecánicos, entonces tiene un poco de problema al momento que nosotros presionamos el botón. Nuestro switch o tiene unas oscilaciones o unos transitorios en ese momento, ya sea hacia un flanco de subida o un flanco de bajada. Estos transitorios, como son lentos, porque el switch por naturaleza es un dispositivo lento de frecuencias bajas, nuestro microcontrolador es rápido, realmente tiene una frecuencia máxima de 16 MHz, entonces puede detectar estos transitorios sin ningún problema, lo cual nosotros no queremos. Nosotros solamente queremos que detecte al momento que nosotros presionamos o dejamos de presionar, depende de la configuración. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se elimine? Bien, muchas veces se realiza por medio de software o estos métodos para mí se me hacen un poco ineficientes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando tiempo importante que se puede utilizar para otras actividades de procesamiento de nuestro microcontrolador. Lo estamos usando para eliminar algo físico externo que nosotros fácilmente lo podemos quitar por medio de componentes baratos y una configuración muy sencilla. Entonces yo lo que les voy a explicar en este video es cómo eliminar estos transitorios por medio de hardware, que siento que es lo más sencillo y lo más cómodo para todos, aunque cuesta un poco más de dinero por los componentes. Facilita mucho más la programación consecuente, entonces siento que son más beneficios que las desventajas. Bien, antes que nada tenemos que ver qué tipo de entrada tiene nuestro microcontrolador. Si nuestro microcontrolador tiene un tipo de entrada Schmitt Trigger, significa que tiene un tipo buffer que es rápido en las transiciones entre unos y ceros lógicos. Pero este tiene una especie de limitantes, de límites, ya sea de cuando empieza a leer un 0 o cuando empieza a leer un 1. En este caso nuestro microcontrolador nos entrega esta siguiente tabla, ¿no? Esta tabla viene o nos indica cuando empieza a detectar un 1, cuando viene de un valor menor al indicado, y cuando detecta un 0, cuando viene de un valor mayor al indicado. Bien, supongamos nosotros que tenemos el botón, su estado inicial es un 0 volts, y en un momento dado nosotros apretamos el botón y aumenta hacia 3.3 o 3 volts dependiendo del VCC. En esta transición nosotros vamos a detectar un 1 cuando pase de 1.35 por mínimo, y por máximo o 2.25. Entonces el micro nos asegura que en ese periodo nosotros tenemos un 1 lógico. Entonces si nosotros pasamos de 2.25, automáticamente sabemos que va a haber un 1 lógico. En el caso contrario, si nosotros venimos de 3.3 o de 3 volts en la línea y queremos bajar a 0, por lo tanto tenemos que bajar a menos de 1.65 volts hasta 0.75. En este lapso el micro nos asegura que va a haber un 0 lógico, pero nosotros, para estar totalmente seguros, tenemos que bajar a menos de 0.75 volts. Entonces aquí les puse remarcado en azul los dos parámetros importantes. Primeramente, nuestro circuito que vamos a crear, que es un filtro pasabajas, para eliminar estas transiciones vamos a eliminar las frecuencias altas, entonces tenemos que realizar un filtro pasabajas. Este filtro pasabajas tiene que tener dos cosas: uno cuando hace la descarga del capacitor y otro cuando hace la carga del capacitor. Bien, cuando nosotros queremos hacer la descarga del capacitor,
Tenemos que tomar en cuenta este parámetro, cuando nosotros vamos a detectar el cero. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el capacitor va a tener por debajo de un cierto valor de voltaje. En este caso tenemos que asegurarnos que sea menor a 0.75 para nosotros estar totalmente seguros que va a haber un cero lógico. Bien, yo le puse un poco menos de este voltaje, creo que 0.5. Ustedes lo pueden poner en 0.75, ya dependerá de sus capacidades, sus resistencias que tienen disponibles o su capacitor, pero yo les recomiendo que bajen un poco más del límite establecido. Y en cambio, cuando nosotros detectamos un 1, tenemos que asegurarnos que suba o que tenga un valor mayor a 1.35 volts, por lo menos. Entonces tenemos que estar o asegurarnos que tenga ese valor por lo menos en esa transición. Ustedes pueden utilizar un valor mucho mayor, ya sea 2.25 si ustedes gustan, o un valor mayor, pero eso aumenta la dificultad o el filtro ya no es tan eficiente. Mientras menor sea la distancia de nuestro filtro en cuanto a voltajes, es mayor su eficiencia. Bien, yo le recomendaría que usaran un valor un poco mayor a 1.35 volts. De acuerdo, yo usé, me parece que 1.65 por ahí. Y funciona muy bien. Ya ustedes me dirán si utilizan otros valores que también funciona. Bien, después de eso, ya que sabemos lo básico, vamos a ver que tiene nuestro micro una resistencia de pull up y pull down. Nuestro circuito RC, nuestro filtro pasabajas, por lo regular solamente tiene una resistencia y un capacitor. Si nosotros tenemos esa configuración de solamente una resistencia y un capacitor, podemos utilizar la misma resistencia interna de nuestro microcontrolador, que es aproximadamente 35 kilo ohms, típicamente, pero puede variar desde 20 hasta 50. Entonces nosotros podemos evitarnos un componente extra al momento de hacer nuestro filtro y solamente ocuparíamos un capacitor. Nosotros no vamos a utilizar esa configuración, vamos a utilizar una que tenga dos capacitores y un capacitor y dos resistencias. Vamos a explicar el porqué de este cambio. Bien, después de esto ocupamos que ver la capacitancia interna o de la entrada de nuestro microcontrolador. Esta capacitancia de este micro es muy baja, es de 5 picofaradios. Realmente se evita, se desprecia. Esto es porque como el botón es lento, realmente las frecuencias que vamos a estar manejando son lentas, son mayores muy cercanas a los 10 kHz, más o menos. Entonces, mientras la frecuencia sea mayor, las capacitancias importan más, es decir, mientras menor capacitancia de tomos afecta al circuito. En este caso las frecuencias son bajas, por lo tanto ocupamos capacitancias altas. Entonces realmente una capacitancia baja no afecta mucho. Bien, otra cosa es la corriente de fuga. Esta corriente de fuga en este microcontador es de 50 nanoamperes, es muy baja. Entonces realmente no tampoco la tomamos en cuenta. Si fuera mayor, ya sea de un microampere hasta 10 microampere, que existen circuitos integrados con esa corriente de fuga, ahí sí hay que tomarlo en cuenta y recalcular los valores tomando en cuenta este parámetro. Bien, en este caso nosotros vamos hacia lo que sería nuestro circuito RC básico. En el caso de la descarga del capacitor, bien, como les comentaba, ocupamos dos resistencias, R1, R2 y el capacitor. Este es nuestro circuito que vamos a utilizar en todos los siguientes proyectos cuando utilicemos puertos de entrada y salida. Bueno, más bien como entrada nada más. Este es un inversor en este esquema. Nosotros vamos a utilizar lo que sería el Smith Trigger. Entonces ahí evitamos o cambiamos ese componente por Smith Trigger. Bien, cuando nosotros apretamos el botón, es decir, que se va a descargar el capacitor, si nosotros no tenemos la R2, realmente el voltaje se va a descargar por medio del pin y por medio solamente del botón. Entonces, si no tenemos R2, por lo tanto eso puede dañar el pin o puede traernos consecuencias, lo cual no queremos. Entonces, para evitar ese daño, nosotros le agregamos una resistencia R2, el cual nos ayudará a descargar el capacitor. Bien, la fórmula para calcular la resistencia es la siguiente.
es B cap igual a B inicial por el exponente menos tau. Tau es el tiempo, es menos t, que es el tiempo que nosotros pensamos que es, el tiempo que nosotros calculamos para que se descargue totalmente, sobre RC. RC es la resistencia y R2 y C es el capacitor en cuestión. Bien, despejamos R2 y queda la ecuación de su derecha. Nosotros vamos a tomar en cuenta que no existen tantos capacitores en el mercado, tantos valores diversos. Entonces nosotros vamos a empezar tomando en cuenta el valor de un microfaradios, el cual no es tan bajo su capacitancia, pero tampoco muy alta, y los capacitores son, o podemos encontrarlos muy pequeños. Así facilitamos el diseño del PCB. Bcap indica qué voltaje tiene que tener, o qué voltaje mínimo o máximo más bien tiene que tener el capacitor cuando se descargue. Bien, entonces indicamos que sean .57 para nosotros asegurarnos que va a detectar un cero lógico. El tiempo es en cuánto tiempo queremos que nosotros se descargue, es decir, el tiempo total desde 1 hasta 0, ¿ok? O hasta .57 en este caso. Sustituimos los valores y nos queda que lo siguiente: en esta suma de un microfaradio más 5 picofaradios, realmente 5 picofaradios es menor y se puede despreciar a un microfaradio, entonces realmente no interfiere en nuestros cálculos, entonces lo despreciamos. La relación B umbral sobre B inicial es voltaje del capacitor sobre el voltaje inicial. El voltaje inicial es nuestro VCC y el voltaje capacitor o voltaje de umbral es el valor mínimo máximo que queremos en nuestro capacitor. Entonces .57 sobre 3 volts o 3.3 nos da una relación de .19. Es por eso que pongo el logaritmo natural de .19. Después de esto, haciendo los cálculos, obtenemos una resistencia de 12 kilo ohms, una resistencia muy buena, baja, lo cual nos hace que si tenemos corriente de fuga, el voltaje que se obtiene con esa corriente de fuga no alcance el 0 lógico ni el 1 lógico. Bien. Después de esto ya tenemos calculado la resistencia R2, ahora vamos a calcular la resistencia R1. Para la resistencia R1, primero tenemos que calcular este circuito equivalente, el de su izquierda, el cual es una resistencia, son dos resistencias en serie, los cuales se suman para tener la resistencia total, y el capacitor. Usamos casi la misma fórmula. La diferencia de la fórmula es que para la carga del capacitor cambia a esta fórmula 1 menos C menos tau, a la menos tau. Entonces, de igual manera, volvemos a despejar R2. En este caso no es R2, aquí no es R2, aquí es R total. Y aquí también es R total. Tomamos el mismo capacitor que ya hemos tomado, un microfaradio. Ahora vamos a ver cuál es el voltaje mínimo que tenemos o que ocupa el capacitor cuando se está cargando. En este caso cambia, ahora no es el voltaje máximo que va a tener el capacitor, más bien ahora va a ser el voltaje mínimo que va a tener el capacitor a los 20 milisegundos. En este caso yo quiero que tenga un voltaje de 1.65 volts. Hacemos las mismas operaciones y nos obtenemos una resistencia de 24 kilo ohms total. Entonces la resistencia R1 es la resistencia total menos R2, lo cual nos da una resistencia de 12 kilo ohms. Y el capacitor de un microfaradio, y con esto hemos completado el circuito necesario. Bien, entonces vamos a proceder a comprobar que funcione este filtro, de Bones que acabamos de crear, y vamos a hacer dos pruebas. Uno con solamente el botón con una resistencia de pull-up sin su capacitor y una resistencia X, y vamos a ver cómo funciona o cómo detecta los pulsos. Y otra prueba donde vamos a implementar este circuito RC que acabamos de crear. Bien, entonces vamos a ello. Muy bien, entonces vamos a seguir con la prueba. La primera prueba va a ser con el botón que no tiene el de Bones. Solamente tiene una resistencia de pull-up. Entonces voy a apretar varias veces el botón y vamos a ver cómo es su comportamiento en su forma de onda en el osciloscopio. Entonces vamos a ver. A primera vista pareciera que es totalmente cuadrada y que esa forma de onda es la perfecta para ingresar a nuestro microcontrolador. Solamente que ingresando o aumentando nosotros el tiempo, aquí vemos que hay una serie de transiciones que son
muy grandes, son muchas, y en este caso tuvimos suerte de tener tan poquitas. Por lo menos son 5 transiciones que va a detectar el microcontrolador cuando nosotros ingresemos el botón o apretemos el botón. Entonces eso no nos sirve de nada, eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces para evitarlo, para ver cómo funciona con el de Bones, para ver que sí, realmente hace lo suyo, vamos a cambiar la punta hacia lo que sería el botón con el filtro pasabajas, o el de Bones, como lo quieran llamar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a apretar varias veces el botón y vamos a ver su comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos. Bien, ahí está. No es una onda cuadrada porque es un filtrado, pero no nos interesa. Con el Smith Trigger hacemos el proceso de hacerlo cuadrado adentro del microcontrolador. Entonces vemos que la forma de onda es muy buena. Aquí los cursores indican el voltaje mínimo de cuando detecta 0 y el voltaje máximo cuando detecta 1. Es decir, este es 2.25 y este es 0.75, me parece que eran esos valores. Entonces vemos que es perfecto, o sea, no, siempre llega a su límite, se carga perfectamente a 3.3 y se descarga perfectamente a 0 sin importar la frecuencia. Voy a apretar un poco más rápido el botón para que vean que aunque yo apriete o tenga una frecuencia muchísimo mayor, sigue funcionando el de Bones. Entonces vamos a ver. Ahí estoy apretando lo más rápido que puedo. Y vemos que siempre llega a 0 y siempre llega a 3.3. Perfecto. A lo mejor la más baja es esta. Y aún así llega y completa bien el ciclo. Y nunca tenemos transitorios, no tenemos falsos positivos ni falsos negativos, ¿verdad? Entonces, con esto termino el video de hoy. Espero les sea de ayuda, que implementen este circuito, porque va a ser que vamos a estar utilizando en los siguientes videos. Y si cualquier duda o comentario, por favor, de aquí abajito lo pueden postear y trataré de resolverlo. Si les ha gustado el video, le agradecería si se suscribieran y un me gusta por ahí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.